Buenas tardes con todos. En esta presentación se abarcará el tema de la normativa valorativa y catastral vigente en el Ecuador en relación a la pirámide de Kelsen, la cual en primer lugar tenemos la Constitución, seguido de los tratados internacionales, las leyes, que a su vez se dividen en orgánicas y ordinarias, acuerdos ministeriales y por último tenemos las ordenanzas municipales. Constitución de la República del Ecuador. En la Constitución existen 3 artículos que hacen referencia al uso o administración del catastro, tales como el artículo 264, el cual menciona que los gobiernos municipales deben acatar ciertas competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, haciendo referencia en el numeral 9, que cada municipio debe formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. También está el artículo 375, el cual establece que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual en el numeral 2 menciona que el Estado debería mantener un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y vivienda. Asimismo, la Constitución cuenta con ciertas disposiciones transitorias, que no son más que normas que tienen un carácter no permanente. Entonces, la disposición 17ª establece un plazo de 2 años al Estado junto con los gobiernos autónomos descentralizados para elaborar la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales. Tratados internacionales de normativa catastral o valuatoria. En marzo de 2012 se dictaminó el Acuerdo de Cooperación con la República de Turquía. Los Estados se comprometen a promover y fortalecer la cooperación entre ambos países a través de instituciones públicas o privadas. Estos propósitos puntualizados en el acuerdo de la Corte tienen relación con el artículo 375 de la Constitución antes mencionado. También se encuentra el Comité Permanente de Catastro en Iberoamérica, del cual nuestro país es miembro y consiste en facilitar el conocimiento de las actividades desarrolladas por el catastro e intercambio de experiencias de cada país miembro, tratando temas acerca de la importancia de la gestión catastral. El Consejo de las Normas Internacionales de Evaluación es una organización no gubernamental enfocada en proporcionar asesoría y consejo en temas evaluatorios a la profesión contable, además de haber desarrollado las normas de IBS que han servido como parámetro para los evaluadores del mundo. Cabe mencionar que Ecuador no es miembro, sin embargo, consta de un manual del proceso de valoración de bienes inmuebles. Leyes orgánicas del Ecuador. Ley de régimen municipal. Artículo 153. En materia de Hacienda, a la Administración Municipal le compete. Sección C. Formular y mantener el sistema de catastros urbano y rural de los predios ubicados en el cantón y expedir los correspondientes títulos de crédito para el cobro de estos impuestos y demás contribuciones. La información contenida en los catastros se actualizará en forma permanente. Artículo 199. Los planes reguladores de desarrollo urbano formarán parte definida de los planes de desarrollo físico cantonal y deberán prepararse de acuerdo con las siguientes etapas. Primero, formación del expediente urbano con base en los estudios preliminares sobre. Sección D. Catastros de construcciones existentes y características de los inmuebles. Artículo 306. Las municipalidades mantendrán actualizados en forma permanente los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado. Artículo 308. Las municipalidades realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. Artículo 328. Las municipalidades, con base a todas las modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, determinarán el impuesto para su cobro a partir del 1 de enero en el siguiente año. Ley de régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. Disposiciones transitorias. Cuarta. La Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, que tiene a su cargo el catastro de propiedad rural, deberá entregar a la Administración del Distrito Metropolitano, en un plazo de 120 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de esta ley, la información, documentación y soportes electromagnéticos referentes a las propiedades que se integrarán al área metropolitana. Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFIC.
Artículo 384. Catastro del sector público. La Junta de Planificación elaborará y mantendrá actualizado un catastro de las entidades y organismos que conformen el sector público y lo promulgará en el registro oficial. En lo que respecta a las leyes ordinarias del Ecuador, encontramos algunas. La primera, la Ley de Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. En la parte de disposiciones transitorias, primera, habla que para la elaboración de los catastros rurales se creará una línea de crédito en el Banco del Estado, con plazo no mayor a 18 meses. Así se debe elaborar cartografía digital en escala 1:5000 y el respectivo catastro inmobiliario de los predios rurales. La segunda, la Ley del Régimen Tributario Interno, expone en el capítulo 3 las exenciones. El artículo 9 dice que para determinar los impuestos de la renta se exoneran exclusivamente a inmuebles no transferidos y los derechos representativos del capital de la sociedad, fondo y fideicomiso, que se encuentren inscritos en el catastro público y de mercado de valores. Finalmente, la ley de la propiedad horizontal, en el artículo 3, explica que el procedimiento para la obtención de la autorización administrativa preliminar se sujeta a. El numeral 4 dice que es responsabilidad del registro de la propiedad de los cantones remitir al órgano responsable del catastro información necesaria para que se proceda con la actualización catastral. Acuerdos ministeriales. Normas técnicas para el catastro de bienes inmuebles urbanos y rurales. Acuerdo ministerial número 29, emitido el 3 de octubre de 2016. En el título 1 tenemos el artículo 1 y 2, referente a las consideraciones generales. Del ámbito de aplicación tenemos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, que emite la norma y también para los evaluadores, y el tarifado que está regido bajo el DINAC. En el artículo número 5 del catastro tenemos la clave catastral. Cada predio debe tener una clave catastral. De acuerdo a esta imagen tenemos la tabla número 1, que es la clave catastral urbana, que tiene los componentes ahí, como se puede ver, y la clave catastral rural. Igualmente tiene dígitos numéricos según la provincia, cantón, parroquia, etc. En el artículo número 7 tenemos los componentes del catastro multifinalitario, que sería el componente económico, físico, jurídico y temático, el cual nos permite tener datos alfanuméricos con toda esta información. De los datos cartográficos catastrales tenemos el artículo número 13, que habla sobre las cartas prediales. Estas deben estar proyectadas en UTMs, tomando en cuenta el sistema de referenciación geocéntrico para las Américas o SIRGAS. Dentro de la formación del inventario catastral básico tenemos el artículo 16 y el 17. En el 16 tenemos los documentos necesarios para la formación del catastro, como pueden ser productos cartográficos, delimitaciones, entre otros. En el artículo número 17 tenemos ya los productos como resultado de estos datos que obtuvimos. Para el mantenimiento del catastro tenemos los artículos 19, 20, 24 y 27 que tratan sobre la actualización de la información que debe ser ininterrumpida y, bueno, con referencia a la omisión catastral, el usuario que no está todavía en el sistema está en la obligación de ir y hacer constar su predio. En el artículo número 29 tenemos la actualización del catastro. Esto tiene las mismas consideraciones que el artículo 16, o sea, la misma documentación. Para la publicación e inventario de la información catastral tenemos el artículo 36, 37 y 38. La información debe ser pública. El MIDUBI como ente rector debe publicar toda esta información mediante la plataforma DINARCAP, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Para la valoración masiva con fines catastrales tenemos el artículo número 66, que trata sobre los valores con fines catastrales. El cálculo
Para este cálculo tenemos los valores históricos de los inmuebles que han sido vendidos dentro de la zona. Entonces se hace una comparación y bueno, con la valoración que se tiene previa, ya se hace un cociente y se obtiene el valor del suelo. Eh, la tarifa por servicios técnicos, tenemos el artículo 74 y el artículo 77. Las tarifas las impone el DINAC. En las disposiciones generales, la primera, el MIDUBI es el ente rector que verifica todas las acciones. En la segunda tenemos que siempre se debe emitir un certificado anual, el mismo que tiene vigencia, claro, de 1 año. En la tercera tenemos la ejecución, control y seguimiento del que está bajo la disposición del DINAC. Tenemos los lineamientos para el mantenimiento catastral de gobiernos descentralizados. Es el acuerdo ministerial número 22, emitido el 20 de agosto del 2014. Básicamente trata de expandir los lineamientos para el mantenimiento del catastro. En el artículo número 1 del objeto tenemos que es reglamentar la información y actualizarla debidamente. En el artículo número 3, tenemos la emisión de un documento de verificación del mantenimiento catastral. Con este documento se sabrá si el GAT municipal se encuentra en proceso de mantenimiento y actualización. En el artículo número 4 de la verificación, quien está encargado de esto es el MIDUBI, que pide documentos como bases de datos cartográficos de los últimos 2 años, las ordenanzas, las bases cartográfica digital y los datos alfanuméricos. En las disposiciones generales tenemos que de la coordinación se encarga el MIDUBI y en la disposición final que la ejecución es por parte de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Ordenanzas municipales. Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana 001. Presupuesto, finanzas y tributación. De las normas para el pago del impuesto. La Dirección Metropolitana de Catastros deberá fundamentar su propuesta de manera técnica y científica, generando estudios estadísticos que permitan obtener datos representativos del impuesto a los predios urbanos y rurales y adicionales en el Distrito Metropolitano de Quito. Con base en todas las modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, la municipalidad determinará los impuestos y sus adicionales para el cobro a partir de los responsables catastrales y sus atribuciones. Se encuentran 4 artículos. 184. Son responsables en materia de gestión del catastro inmobiliario las jefaturas de avalúos y catastros de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Corresponde a la Dirección Metropolitana Tributaria, entre otras funciones, formular, ejecutar, monitorear y supervisar conjuntamente con los directores de catastros y financiera los planes anuales operativos y proyectos respectivos. Asesorar a las diferentes instancias municipales. De los titulares, los derechos y las obligaciones. Titulares catastrales y representación. Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas que consten en el catastro inmobiliario. Si existiera información errónea registrada en el inventario predial, se deben corregir los errores detectados sin necesidad de que el titular catastral realice el reclamo correspondiente, dejando constancia documental de tales correcciones. Obligatoriedad de la incorporación y tipos de procedimientos. Los propietarios o poseedores de predios no incorporados al catastro, sin excepción, tendrán obligación de comunicar a las oficinas de catastros de las administraciones zonales en el plazo de 60 días, contados a partir de la publicación de esta normativa en el registro oficial. Del procesamiento administrativo y requisitos para la regularización. Calificación. Una vez recibida la solicitud de la unidad técnica especializada en procesos de regularización, la calificará e iniciará el procedimiento correspondiente. Mesa Institucional para el Progreso de Regularización. Aquí participará una entidad rectora de catastros.
Emisión de claves catastrales individuales y nuevos números de predios individuales. Una vez inscrita la ordenanza de regularización del asentamiento humano de hecho y consolidado, la unidad técnica especializada en proceso de regularización solicitará a la entidad rectora en temas de catastros generar los números de claves catastrales y nuevos números de predios individuales conforme a la ordenanza metropolitana aprobada. Ordenanza número 016/2019. El Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, que la Constitución de la República del Ecuador manda lo siguiente. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin prejuicio de otras que determine la ley. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Que el COTAG ordena lo siguiente. Artículo 55. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin prejuicio de otras que determine la ley. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Artículo 139. La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El artículo 494 y el 496 nos hablan sobre la autorización del avalúo y de los catastros. Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán en una forma obligatoria y permanente las actualizaciones de los catastros de los predios urbanos y rurales, así como también de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. La Ordenanza Catastral de Valoración de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales para el bienio de 2020-2021 en el Cantón Rumiñahui nos señala dos artículos, artículo 3 sobre las definiciones del catastro y el artículo 4 sobre la formación del catastro. Las disposiciones generales. Tenemos la primera, que es la actualización del avalúo, y la segunda, que es del ingreso de predios y construcciones de años anteriores. Disposiciones transitorias, que se menciona la segunda, que la Dirección de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Rumiñahui deberá ingresar al sistema de catastral las obras consideradas como mejoras adheridas al predio, como son cerramientos, muros, cisternas, piscinas, entre otras. Como información valorativa del inmueble urbano y rural, se debe reflejar si un inmueble es unipropiedad o propiedad horizontal. Gracias.